Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que se engalana siempre de tener hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas, diferentes, extraordinarias, significativas por este precioso país llamado Honduras. Y este es el caso de nuestra invitada especial hoy. Ella es Cori Davidson, licenciada en Administración de Empresas, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Inició como gerente regional en Mercaplan, que era una agencia líder de investigación de mercados en Centroamérica. Luego trabajó en otra organización para ser gerente de marca y a lo largo de su trayectoria ha fundado 3 empresas de consultoría de investigación de mercados y diseño de servicios. 2 de ellas en Canadá. En ese país también ha trabajado como líder en destacadas firmas de mercadeo y se ha convertido en una consultora internacional. Es estratega certificada en inteligencia artificial por MIT y la tenemos hoy aquí particularmente entre toda su carrera porque es la autora del bestseller The 4X Method, el método de las 4X, un libro que propone una nueva forma de pensar en el crecimiento empresarial. Así que bienvenida desde Calgary, en Canadá, Cori Davidson. ¿Cómo estás, Cori? Gracias, Jorge. Estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada de poder tener esta conversación contigo. Yo también. Nosotros tenemos una amistad de hace varios años ya y creo que hoy yo voy a poder reconectarme contigo y todos nuestros televidentes, toda la gente que nos ve, todos esos estudiantes universitarios, todas esas chicas van a poder aprender de una mujer que ha sacado siempre la garra y ha salido adelante. Comenzamos con una frase que dice de Aristóteles, que decía: el todo es más que la suma de sus partes. Y es que yo saqué esa frase de uno de los capítulos de este libro, que es el que yo tengo aquí conmigo hoy, que es el libro de Cori. Cori está en Canadá en este momento, en Calgary, pero ella nos hizo llegar un regalito muy especial, que es este libro, con una dedicatoria muy particular. Y uno de esos capítulos tiene esta frase de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles es aquel filósofo, polímata y científico nacido en Estagira, en la antigua Grecia. Recordemos también que es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Comencemos, Cori, porque hay mucho que aprender de ti. ¿Cómo te describiría tu compañera de primaria? Si yo tengo una compañera de primaria tuya, ¿cómo describiría a la Cori en primaria? ¿Cómo eras? Bueno, un poco fuera de la norma. Era una niña inquieta, muy curiosa, y a veces me hacían risa porque era muy filósofa, ¿no? Tenía a veces me ponía a pensar observando, me quedaba observando algo y me preguntaba mucho el por qué o el qué pasaría si. Y en ese tiempo, pues uno lo considera un poquito loco, ¿no? Cuando hace esas preguntas. Pero así es como se va desarrollando el niño, que es el niño naturalmente es un científico, ¿no? Claro, Y un entonces yo me podía experimentador. perder y me podía perder viendo una hormiguita y preguntándome por qué hacía lo que hacía o cómo miraba el mundo la hormiguita. Entonces, eso por una parte y por otra parte, muy bailarina, que eso sí, siempre se me ha quedado, que me Siempre se encanta te la quedó la música, música. extrovertida y digo lo que pienso. Esa es la Cori que yo recuerdo. Si fuese la secundaria y nos movemos a la secundaria, ¿qué diría un profesor tuyo? Digamos que yo tengo un profesor tuyo aquí conmigo. ¿Cómo describiría un profesor a Cori en secundaria? Mira, depende del profesor o de la profesora, ¿no? Porque así es como yo me adaptaba a cómo comportarme con, Por con supuesto. los profesores. Pero normalmente, bueno, para darte un caso, tenía el profesor de física, que yo lo quiero mucho, me enseñó mucho, y el profesor que nos estudiaba physics, ¿no? Sí, sí, La sí. ciencia de física, a veces llegaba y decía: Cori, ya sé que vas a hacer relajo, fuera de la clase. No Y yo, puede ¿qué ser. hice? Al principio de la clase. Sí, al principio de la clase, ya estoy hablando ya en secundaria, como en 10º grado y todo.
pero por lo general yo creo que dirían que una persona respetuosa. No diría yo que como la mejor de las alumnas, pero de alguna manera yo entendía lo que teníamos que hacer, y cuando tocaba dedicarme y si le tenía pasión a algo, lo hacía mucho mejor. Pero no era así como que una académica o algo así. A Claro. mí lo que me gustaba mucho a la gente. Pero eso siempre lo has tenido, que te gusta la gente y puedes interactuar con la gente y entender a la gente. Pasémonos a la universidad. Quiero, toda esta parte la voy a pasar lo más rápido y ya me voy a saltar a Calgary porque estoy fascinado con Calgary, con lo que he podido aprender de esta ciudad donde estás, pero, y lógicamente tu experiencia profesional antes del libro. Pero quiero preguntarte por la universidad. ¿Cuál era tu clase favorita en la universidad? Ahora es tu punto de vista. ¿Cuál era tu clase favorita? ¿Dónde hizo clic tu carrera en la universidad? Mira, es importante resaltar, yo empecé la universidad a los 16 años. ¡Wow! Yo no tenía ni idea, ¿no? Y prácticamente empecé en ingeniería industrial, y ahí sí yo sentía como que había, o sea, no era mi pasión, ¿no? Pero uno no lo sabe eso tan joven. Y de repente, mira, entré al mundo de negocios a través de enseñar inglés en una escuela, en una organización que era en ese tiempo CCT, no sé si todavía Sí, está, sí. pero daba clases a ejecutivos y empecé a ver el mundo de los negocios. Y yo dije, bueno, sí, que yo siempre he sido biznera, porque cuando yo venía de kinder, yo vendía mis poemas y vendía el arte que hacía, no se lo daba a mi mamá, yo me ponía enfrente de la casa a venderlo. Entonces, o limonada o lo que fuera. Entonces, siempre tenía como eso. Y resulta, para responder tu pregunta, cuando yo descubrí que este era mi ramo, es cuando entré en mercadotecnia Sí, y específicamente investigación de mercados, claro. porque me encantó la diversidad de estudios que yo podía hacer. Por ejemplo, me daban un estudio como caso que tenía que investigar alguna población que estuviera en riesgo. Entonces, desde el área social, lo que podía aprender de ese aspecto, pero también mi padre tenía un laboratorio farmacéutico. Entonces, yo aplicaba y me iba a los pueblos con él a No puede hablar con ser. los médicos Pero chiquita, farmacéuticos. estaba chiquita, pues tenías 18, 19, 20. No sé. 19 años, sí, para ese entonces yo tenía 19 años, y me iba yo con mi tablero, porque en ese tiempo no eran tablets, ni, o sea, no para date me, pero sí es importante saber de que mi tecnología era un papel y lápiz, ¿no? Claro. Y recuerdo que un médico, un farmacéutico, dueño de una farmacia, y estaba allá en Nacaome Valle, y me dice, y para eso está yendo a la universidad, me dice, haciéndole No preguntas. Y yo, puede sí, ser. esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces me encantaba esa interacción humana y saber, sobre todo, yo le quería explicar a mi padre lo que podía hacer con la retroalimentación de sus clientes, ¿no? Y Sí, ahí se fue desarrollando, y esa ha sido mi carrera. por supuesto. Por cuestiones eminentemente de tiempo, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a Canadá. Vamos a pasar, yo sé que hiciste cosas aquí, yo recuerdo haberme sentado contigo en algunas mesas ya estando aquí en Honduras trabajando como profesional, pero nos tenemos que mover a Canadá porque yo quiero hablar mucho de todo lo que has hecho en Canadá y no solo ahí. Estás viviendo en una de las ciudades que es considerada como de los mejores lugares para vivir en Canadá e inclusive el mundo. Tú no te moviste por esa razón con tu familia ahí. ¿Cómo diste en Calgary específicamente? Mira, son de esas cosas que es una serie de eventos que te llevan a donde estás, ¿no? Porque eso es lo que yo he visto, que siempre un evento te lleva a otro. Yo inmigré a Canadá, pero a la provincia de Ontario, que está, para darte una idea, 5 horas de vuelo, Wow, en el lado de oeste. Yo vuelo. estoy en Calgary, que es el lado donde están los Rocky Mountains, las Sí, montañas no cosa. rocosas. Pues yo fui a Ontario porque estaba mi hermana, y yo me fui pues por razones que quería empezar mi vida de nuevo, Claro, no estaba redefiniendo mi vida. claro. Pero me fui lanzada y vine sola. En ese proceso conocí a mi esposo. Qué belleza. Él es de Edmonton, de aquí de esta provincia de Alberta, y él nos conocimos en ese tiempo y me dice, antes de que decidas dónde quieres vivir, ven a conocer a mi familia, y venimos a Calgary y me enamoré de la ciudad. No puede ser.
Qué O sea maravilla. que así fue como venimos a dar. Y en ese tiempo, cuando nos mudamos, Calgary estaba en un gran, lo que se dice, boom, Sí. ¿no? Estaba creciendo exponencialmente. O sea que venimos en el tiempo adecuado. Y aquí hemos sembrado raíces y es una ciudad muy emprendedora, que tiene la mentalidad abierta para los emprendedores y sobre todo en la comunidad de tecnología. Es bien apoyada lo que es los startups, ¿no? Lo que son las compañías Están que empezando. inician y que están basadas en tecnología. Eh, a mí me parece que te estoy escuchando y pareciera que se están alineando los planetas y eso que no hemos llegado a la mitad del camino contigo, pero cuando decides empezar, platícanos un poco de tus primeros inicios. ¿Fue consultora, Ujú. emprendedora, solita? Porque primero creo que trabajaste para una organización y luego te independizaste, ¿o estoy equivocado? Estamos hablando de Tegucigalpa o en No, no, Canadá. ya en Canadá, ya en Canadá. En Canadá. Pues mira, cuando yo emigré a Canadá, es interesante, eran a principios del siglo XXI, ¿no? Sí, En el año 2000. Yo tenía mi empresa de consultoría, yo era CEO de mi empresa de consultoría en Honduras. correcto. Y al mismo tiempo, mi esposo estaba sacando su maestría aquí, en lo que se considera Harvard de Canadá, ¿no? Sí. En Western University. Entonces, entré a ese pueblo y yo, en primer lugar, fíjate que yo no me creía capaz de hacer lo que hacía en Honduras en un mercado tan grande como Canadá. Yo decía, pero es que aquí tengo tanto que aprender y todo, y resulta que en hindsight, no, o sea, viendo hacia atrás, sí podía, o sea, pero es todo acerca de creer en ti mismo. Entonces empecé como recepcionista en una empresa y resulta que en una empresa de recursos humanos, y resulta que pues ahí mis habilidades de curiosidad de investigación de mercados se Se dieron notorias multiplicaron. Sí. y en un futuro llegué a ser la gerente pues, de la agencia más grande en Canadá. Eh, y así se fue desarrollando, fui adquiriendo, o sea, practicando más mi liderazgo, pero cada una de esas cosas me fue enseñando algo, ¿no? Fue una manera como de sumergirme en la cultura, fue muy importante. Y con el transcurso de eso, una cosa fue dando la otra, que llegué a ser vicepresidenta de Relaciones Públicas, del área de ¿Esa Relaciones misma Públicas y de Gobierno. organización? No. O ya, No, esta fue con una empresa que es la empresa más grande o en su tiempo era la empresa más grande de investigación de mercados qué en el maravilla, mundo, qué maravilla, prácticamente. qué maravilla. Y entonces, interesantemente, Jorge, cuando yo me mudé a Canadá, todo el mundo me decía, esa es la empresa con la que tienes que trabajar, esa es la empresa con la que tienes que trabajar. Y el trabajo vino a mí. Qué O sea, por reputación, llegaron a mí y así se fue dando la oportunidad, ¿no? Y trabajé con ellos y así es como aprendí cómo formar una empresa de qué- investigación de mercados, aprendí de ellos y luego me lancé. Cuando tuve mi primera hija, dije, yo quiero ser mi propia dueña, mi propia jefa otra vez, jefa. ¿no? Y decidiste Entonces, lanzarte y hacer esa transición. Vamos a ir una pequeña pausa y cuando regresemos no solo vamos a escuchar que Cori nos explique esa transición, ese despegue más bien, sino que vamos a hablar de este tremendo libro que forma parte de una recopilación de su experiencia de una manera muy profesional. Ya volvemos. Regresamos con nuestra invitada especial, una hondureña que realmente no ha hecho más que subir en esa escalera de aprendizaje profesional y ha impactado a tanta gente. Ahora vamos a hablar un poquito más de este libro, que es una de las razones por las cuales tenemos a Cori con nosotros. Cori, solo quiero hacerte una pregunta antes de empezar a hablar del libro, que el libro necesita horas, porque es un librazo, es una obra muy sólida. Pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Hiciste una transición entre ejecutiva a ser emprendedora, consultora, autoempleada o empujando tu firma?
dueña de tu propio tiempo. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa transición? ¿Qué competencias no tenías y tuviste que hacer? Porque ya tenías algunas cuando lanzaste tu firma aquí en Honduras, pero no es lo mismo. ¿Qué pasó cuando pasó esa transición de ejecutiva a estar solita otra vez? ¿Te acuerdas algunas competencias que tuviste que aprender o identificaste que necesitaba fortalecer? Sí, obviamente una de las grandes diferencias en cuanto a la competencia ha sido que uno debe desarrollar es cómo darse a conocer, ¿no? Y no quiero hablar de mercadeo, sino que cómo socializar y entender para quién era mi servicio. Esa definición de a quién sirvo yo y quiénes son mi cliente ideal, eso toma un proceso de aprendizaje. Es cuando tienes que aplicarlo a ti mismo, que es un mercado eh, prácticamente desconocido para ti cuando estás empezando. Y la otra competencia que ha sido muy importante es el área tecnológica. Sí, claro. Y eso es como que si no evolucionas, imagínate, con solo lo que entraba el e-commerce, entender ahora la inteligencia artificial, cómo la vas a usar a tu favor, cómo la vas a entender. Eso ha sido algo que yo he seguido en saber y entender que el área de tecnología en las empresas es un área en sí que uno tiene que comprenderla muy bien. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de tecnología para simplificar mi empresa, para hacerme Absolutamente. más, sí, o sea, porque uno como emprendedor, yo siempre digo en inglés decimos, you wear different hats, o sea, siempre estás usando todos los Por sombreros, ¿no? supuesto, Todos los diferentes roles. sombreros. Entonces, la tecnología te puede quitar esa carga. Entonces, eso fue una parte. La otra parte fue sumergirme en el mundo que tuve la ventaja de trabajar por 7 años con una empresa de tecnología que inventó el smartboard, que es el pizarrón electrónico que seguramente lo usan en las escuelas y las universidades. Sí. Y eso me introdujo, o sea, me presentó a un mundo de forma de trabajar, de usar data, ¿no? Ya investigación de mercado se volvió a otro nivel para mí, ¿no? Que era el desarrollo de productos, era impresionante. Y entender ese lenguaje, ¿no? De empezar a hablar con lo que son los desarrolladores de programas, lo que son software developers, ¿no? Los programadores, y todo esto, interesantemente, todo esto tenía un fundamento en las cosas que aprendí en la universidad, Claro, las cosas que practiqué en mis carreras. claro. El elemento diferenciador para mí siempre ha sido que yo tenía la curiosidad por la persona, por Extraordinario, el ser humano. extraordinario. Y Es de ahí como tu surge este ventaja libro, que es acerca competitiva. de... Es como tu ventaja Exacto. competitiva, esa curiosidad que siempre has tenido. Y te quiero decir, ya vamos a hablar del libro, te quiero decir que yo te he visto en los últimos años, particularmente que será los últimos 10, 5 tal vez, he visto que ha crecido tremendamente Cori, muy fuerte, muy agresiva, muy presente, seminarios, cursos, talleres, tus plataformas. Y entonces tenemos que hablar del método 4X. Yo te voy a preguntar del método 4X algunas cositas de forma y algunas cositas de fondo, porque me parece que es fenomenal. Y yo quisiera preguntarte en el tema tal vez de forma, preguntarte de dónde nace la idea de escribir un libro y de dónde nace el nombre del método 4X. Bueno, ¿de dónde nace la idea del libro? La verdad, yo creo que dentro de mí siempre ha habido una escritora, ¿no? Sí. Y yo tenía cuando yo era pequeña, yo decía, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Y yo decía, escritora. No puede ser. Pero nunca pensé que eso iba a venir a encontrarse con lo que es mi pasión en mi carrera. ¿De dónde surge esta idea del libro? Mira, empezó porque es como que yo estaba como viviendo una serie de eventos que yo sé que otras personas también están viviendo, o sea, observando las empresas y viendo cómo se comportan los diferentes departamentos, qué es lo que hace falta, qué es lo que impide el crecimiento de una empresa. Entonces fue como mi propia investigación, ¿no? Por observación y por Súper vivir real. esas situaciones. Entonces dije, parte de mí, bueno, creó este método que se llama las 4X,
para decir, las empresas miran la experiencia del cliente, la ponen en diferentes compartimentos, ¿no? Lo que es el producto al departamento de productos, el servicio al cliente o la experiencia del cliente. Hablé con fulanita en tal departamento, ¿no? Es como ellos son los encargados. La marca es mercadeo y lo que es la experiencia del empleado a veces ni existe. Ni existe, a veces, ¿no? Correcto. Entonces, pero las empresas no miran que todo esto impacta a todo tu negocio. Si lo estás separando estas 4X, las X son las experiencias, significa por experience. Sí. Entonces, si separas estas 4, estás dejando hoyos en tu experiencia, como estás espacios vacíos. dejando oportunidad. Correcto. Sí, espacios vacíos, ¿no? Como gaps ahí. Y entonces, pero cuando las alineas y toda tu empresa está alineada en servir al cliente, entonces se ha comprobado que las empresas crecen y producen utilidades 6 veces más que sus competidores que no implementan el diseño humano en sus negocios. Yo quisiera... Entonces de ahí surgió eso. Claro, claro. Yo quisiera preguntarte un poquito también del libro, porque estoy seguro que todas aquellas personas que nos están viendo, siempre que tenemos un invitado especial que ha escrito un libro, se preguntan, y lo que te voy a preguntar yo a ti, yo soy interlocutor. ¿Cuánto tiempo te tomó desde la primera página hasta la última? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y cuánto tiempo te tomó publicarlo? Porque ese es otro negocio, completamente otro mundo. Bueno, una vez que ya estaba listo, lo publiqué en el mismo mes. ¿En el mismo mes de haberlo terminado de escribir? Y porque lo que yo iba haciendo, iba editando. ¡Wow! Íbamos editando. O sea, una vez que ya estaba el libro, o sea, yo iba colaborando con mi publicista, ¿no? Con la agencia que me estaba ayudando a publicar el libro. Y prácticamente el libro estaba ya, lo único que yo estaba haciendo es, cuando digo esta última palabra, fue como que yo estaba como aferrándome al libro y no quería lanzar. Y de repente fue como que, punto, aquí va, para el mundo, ¿no? Y ya no voy a ver para atrás, ya estoy como lista para que alguien lo reciba. Y fue una jornada, fue un viaje para mí. Estoy seguro. Estoy seguro. La confianza. Sí, no, estoy seguro que es un viaje extraordinario. Y quería preguntarte algo. Escogiste una agencia, una organización que lo publicara por ti. No fuiste a Amazon solita y te metiste y lo publicaste por ti misma, lo que en inglés se llama self-published. No, sino que dijiste, yo quiero a otro nivel. ¿Cuándo decidiste eso? Eso siempre lo decidiste, ¿verdad? Siempre lo tenías pensado así. Sí, lo decidí desde un principio, aunque lo íbamos a poner en Amazon. Yo quería tratar ese libro, quería invertir en el libro, que no fuera un hobby, ¿no? Porque es muy importante, era muy importante para mí que este libro llegue a las manos de todas esas personas que como yo son agentes de cambio. Extraordinario. Y que necesitan un marco para decir, así es como puedes diseñar una experiencia de cliente en tu empresa para competir y ganar. Entonces, por esa razón, yo quería estar, ¿qué te puedo decir?, respaldada por expertos y saber también lo que se llama tener la accountability, ¿no? Como tener rendición de cuentas. Sí, la rendición de cuentas y bueno, y sí, había muchas veces con la agencia publicitaria, la agencia, perdón, de publicaciones, todo lo que hacían ellos era sentarse del otro lado del Zoom mientras yo escribía, ¿no? Y entonces a veces solo necesitaba el espacio y tener una persona presente para decir, escribe. Y entonces, y como para soltar, ¿no? Cualquier pensamiento o algo que me estuviera deteniendo, porque eso pasa, ¿no? Que uno dice, ay, que será importante esto, ¿quién lo va a leer? Lo estoy escribiendo bien o mal, y al final de cuentas yo me fui escribiendo lo que se me venía, tal vez después de una sesión de un cliente, venía inspirada con
ahí está, el caso todavía sigue pasando, ¿no? Te me Esta adelantaste. es la solución, entonces ahí me inspiraba y lo escribía. Te me adelantaste a la siguiente pregunta, que me parece que eso es bien importante. ¿Cuál era la mecánica que lo escribías? Te voy a decir, al leer tu libro, es un libro sólido, bien escrito, estructurado, fácil de entender, fácil de aplicar. A mí realmente me fascinó y te felicito. Quisiera tocar un par de temas dentro del libro. Yo soy profesor y a mí me gusta escribir, entonces aquí estoy en un aprieto porque tuve que hacer una lista como de 10 preguntas y seleccionar como 3 nada más, porque estoy muriéndome por preguntarte varias cosas. En primer lugar, me parece extraordinario que los capítulos terminen con las notas más importantes al final, que tienes como unas notas resumen, y me fascina y te quiero preguntar cómo lograste lo de los casos y las entrevistas, porque o sea, el libro se diferencia de los demás libros, que de repente me sale alguien por ahí con el que tuviste y le preguntaste y trabajaste y aquí está él. Y aquí tenemos otro completamente diferente. O sea, es como que tuviéramos como 5 o 6 libros, no me acuerdo cuántos casos son ahorita, pero es como que tuviéramos 6 libros en uno solo. ¿De dónde te sale esa idea de incorporar casos vivos, gente, entrevistas? Gracias, Jorge, y gracias por tus comentarios acerca de lo que piensas del libro. Mira, prácticamente empecemos con esto. Yo soy investigadora de mercados y soy más que todo investigadora cualitativa. Y entonces dije, bueno, no se me hacía difícil hacer una entrevista y convertirla en un capítulo, ¿no? Porque a eso me dedico mucho, que es a entender a las personas y a entender por qué hacen las cosas. Lo segundo es que yo sabía que este libro, mi deseo era que este libro no fuera teoría, sino que fuera completamente práctico. Y lo lograste, lo lograste. Gracias. Y que hubieran casos en que la gente que lo está leyendo se puedan ver ellos mismos. Por ejemplo, tú vas a ver que el primer capítulo es Amanda Mitchell y ahí vas a ver que hay muchas mujeres líderes porque gracias a Dios pues me ha tocado siempre trabajar con mujeres de alto rango ejecutivo que son ejemplos, ¿no? Para otras. Entonces quería resaltar. Pero por ejemplo, Amanda Mitchell, que ahorita es una líder de una empresa de minería en Australia. Y yo trabajé con ella organizando y así armando todo un departamento para lo que se llama éxito del cliente, ¿no? Que es lo que se conoce para la implementación de tecnología, sí. Porque en una empresa de minería aquí en Canadá, que ella, en la que estaban implementando inteligencia artificial para hacer más eficiente, más sostenible cómo se hace la minería. Entonces, en esa oportunidad dije, bueno, es que ella tiene que contar su historia. También te cuento, o sea, eso venía por otra parte también, que no era un deseo, habían dos cosas. Una, que me servía como investigación, ¿no? Claro, como research. Claro. Me servía como material porque así yo también aprendía, bueno, ¿de qué te sirvió el método 4X en sus propias palabras? Lo segundo era que yo quería resaltar a estos líderes. Y muchas veces te voy a decir que, bueno, todos ellos me decían, ¿yo? ¿Por qué? Pero yo les decía, es que tú tienes una voz, tú tienes que contar esta historia. Qué maravilla, qué maravilla. Y esa es mi otra misión, que los líderes se esconden y piensan que es como, que no es modestia, ¿no? Compartir sus cosas, pero yo les estoy diciendo, tu historia se merece contar. No, y yo creo que lo hiciste sumamente bien. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando. Tengo 2 preguntitas. La primera pregunta es una pregunta muy particular para una persona que está queriendo escribir. Y la segunda pregunta es más bien la última con la que terminamos todos nuestros programas, que es la misma pregunta para todos, pero la respuesta no puede ser más diferente porque cada quien dice cómo lo ha logrado. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué le diría Cori a una chica o un chico o cualquier persona que dice, no, pero es que ella escribe porque está allá en Canadá? Ella escribe porque tiene un montón de años de estudiar. Yo no puedo escribir, soy malo para escribir, estoy bloqueado. Yo quiero escribir, siento que tengo el talento. Es muy caro eso de escribir, es muy difícil, nadie lo va a comprar, nadie va a querer leerme. ¿Qué le dirías a todos esos chicos en todas partes que dicen, como decías tú, quiero escribir,
pero que no se animan? Mira, yo le diría lo mismo que me diría a mí misma ahora, que es como, déjate de cosas. Porque número uno, es como, déjate de excusas. Mira, lo más primordial cuando tú vas a escribir es saber de que el lector necesita tu historia, porque todos tenemos una historia que contar. Claro. Todos tenemos una experiencia, no importa la edad, el lugar donde vivamos. Eso, la única limitante a cualquier idea que tú tengas, estás así de cerca del éxito. Y cuando me refiero está entre oreja y oreja, Claro. tus pensamientos. Entonces, si tú cambias ese pensamiento y dices, pero lo cambias de pensar en, en ti, sino que pensar a la persona que le vas a servir, te va a dar ánimos de hacerlo, porque es contarlo. Y lo segundo, estés en Honduras, estés en cualquier parte del mundo, Norteamérica, donde estés, el mundo ahora no está limitado geográficamente. Absolutamente. Y si no sabes escribir, hay editores. Hasta tienes el ChatGPT que te puede editar, pero siempre con tu propia voz, ¿no? Claro. Pero es importante que tú no te limites y lo principal es que si tienes el alto deseo de compartir con el mundo y ser positivo, ¿qué te puede detener? O sea, el mundo es tuyo. Me fascina. Me fascina. Tenemos que cerrar el programa. No nos queremos ir, pero tenemos que cerrarlo con la pregunta: ¿cuál es la clave del éxito para que Cori tenga un libro de estos quilates en el mundo, en Amazon, en Canadá, en Estados Unidos, en Honduras? ¿Cómo lo lograste? Bueno, creo que, como dije en este momento, uno es la convicción de, la convicción de que estás haciendo algo bien para otros, ¿no? Haciendo algo que va a beneficiar a otros y que por ende va a beneficiar al mundo. Entonces, la clave del éxito es que en todo lo que nosotros hagamos hay una convicción de por qué lo estás haciendo, tener bien claro tu por qué, tu razón de ser, que ese sea como tu guía, ¿no? El segundo es rodearte de gente positiva. Eso ha sido fundamental para mí. De gente porque sí, a veces es una batalla contra uno mismo. Y por eso se necesita rodearse de una comunidad, de buenos libros también, de saber lo que uno está consumiendo. Y para mí el éxito también, yo tengo que decir, ha sido mucho a través de fe, de saber de que pues que realmente lo que yo disponga y lo ponga en manos de Dios, de cierta manera, si es de buena intención, va a suceder. Entonces eso es creo que la fe ha sido la parte más importante para mí. Realmente nos sentimos muy orgullosos de todo lo que has logrado y vas a seguir logrando. Yo te siento que estás empezando, que no has quitado el pie en el acelerador. Queremos felicitarte por un libro que yo considero que está muy bien escrito, muy claro, muy sólido y muy accionable. Esa es la palabra que lo sentí, que yo lo puedo poner en práctica. Estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo allá, no solo allá, sino que a todo el que te lee y todo el que puede compartir y aprender de tu historia. Gracias por tu tiempo, Cori. Muchas gracias, Jorge, y gracias a la audiencia también. También quería compartir de que con el libro viene la academia en línea y voy a lanzarlo ahora en español también a raíz de mi última visita a Honduras. Entonces, cuando van a theforexmethod.com, pueden solicitar y por 90 días yo voy a estar dando muchos de los recursos que se mencionan en el libro. Por los primeros 90 días, pues obtienen esos recursos gratis. Vamos a estar muy pendientes de esa publicación y en inglés, toda la persona lo puede conseguir en este momento en Amazon, ¿verdad? Ya lo pueden comprar. Exactamente, sí, los encuentran en Amazon y también está si van a theforexmethod.com, entonces si lo compras de mi website, ahí te da acceso inmediato para lo que es también la Academia 4X, que es donde estoy dando más los recursos, que son los que son como plantillas, ¿no? Que se pueden utilizar para implementar las 4X. Las plantillas son súper útiles, súper útiles. Mil gracias de nuevo, Cori. Te dejamos partir y queremos agradecer también a un equipo de primer nivel aquí en el estudio que ha hecho posible
que Cori nos comparta todo lo que hace y lo que piensa hacer desde Canadá a una audiencia que cada semana está deseosa de aprender de hondureños que lo hacen bien, que hacen cosas bonitas por nuestro país. Gracias y nos vemos la próxima semana.